Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Me alegra volver a iniciar un nuevo periodo. Este periodo tiene innovaciones, pero esas innovaciones son para mejorar. Vamos a iniciar con el primer tema de este tercer periodo, el cual es el cuento tradicional. Este cuento tradicional tiene la categoría de tradicional, puesto que sus autores son anónimos y se han postergado o se han prolongado en la historia, ya que oralmente se han ido enseñando de padres a hijos hasta nuestros días. Luego pues se hacen recopilaciones escritas, que son las que han permitido que podamos conocerla hasta el día de hoy, todas esas historias. La finalidad son varias las finalidades, porque permiten conocer el mundo, permiten explicar fenómenos de la naturaleza, permiten transmitir valores, normas sociales y por supuesto divertir. Esas son las finalidades del cuento. Quiero hacer la salvedad de que cuando decimos explicar fenómenos de la naturaleza, no estamos involucrando en esto al mito, sino que algunos de los cuentos tratan de explicar por qué ocurre algo, pero no involucra dioses, no involucra seres sobrenaturales que a los que haya que honrar y que son los que hacen que cambien las cosas. Para hablar un poco de la historia, entonces los pueblos orientales fueron los primeros en hacer recopilaciones de cuentos, y un ejemplo exclusivo es las historias de las mil y una noches. Cuenta que es una recopilación de historias de origen árabe, persa, judías, egipcias y una que otra también de tipo japonés. Habla de la historia de Scheherazade, una mujer que logró salvar su vida gracias a que durante mil y una noches estuvo contando historias. El rey había determinado que ella sería ejecutada, pero luego de tanto tiempo de escucharla noche tras noche, se enamora de ella y obviamente no se cumple esa condena o esa ejecución. La estructura de los cuentos, entonces, aparte de saber que tenemos un inicio, un nudo y un desenlace, siempre vamos a ver evidenciados esta estructura o estas funciones en los cuentos. Una prohibición, es decir, un consejo o una orden de que algo no se realice, y también el hecho de que algún personaje transgrede o incumple esa norma o ese consejo. El castigo, siempre el que incumplió o el que transgredió esa orden siempre va a recibir una consecuencia negativa, mientras que aquel que se esforzó por mostrar un valor mayor para hacer lo correcto recibió un galardón, un premio por su labor. La caracterización de los personajes: siempre hay un villano, siempre hay un héroe, siempre hay un donante, que es una persona que da información relevante al héroe para que solucione el problema. Los ayudantes, que son las personas que auxilian, que realizan alguna labor o alguna acción en pro de la ayuda del héroe. Una princesa siempre habrá, un mandatario que da órdenes, que muestra obviamente el hecho de que hay un líder en cada pueblo, y el falso héroe, que a veces se muestra bueno, pero que al final en realidad sabemos quién era él. También, para saber cuando es un cuento tradicional, tenemos esta fórmula. Siempre hay una fórmula de inicio y cierre, donde utilizamos, por ejemplo, para iniciar, érase una vez; para finalizar, vivieron felices. Tenemos personajes típicos, buenos y malos, seres fantásticos que incursionan, puede ser dragones, etcétera, y la personificación, es decir, atribuirle a los animales o a los objetos características de los seres humanos. Todas estas